Pues ¿habéis visto a los bomberos sofocando el fuego? Pues eso es lo que tienen que hacer algunos hoy para sofocar las agujetas. De todas formas, no hace falta correr una maratón para tener agujetas, porque haces cualquier cosita y al día siguiente ya estás ahí que no te puedes mover. Bueno, para hablar de este tema está con nosotros Aldara Rodríguez Garzón. Aldara, buenos días. Es traumatóloga en la Quirón Salud Sur y en One Life. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Y Alexandra Alonso Sal, que es fisioterapeuta de One Life. Alexandra, buenos días. Buenos días. Explícanos un poquito de todas formas qué es exactamente lo de la agujeta, porque hay ciertos mitos. Nos dijeron que se llamaba agujeta porque el ácido láctico se cristalizaba y pinchaba ahí como agujas, pero parece que no van por ahí los tiros, ¿no? Para nada, y además es que desde el año 50 que tenemos esa teoría. Las agujetas existen, y es un dolor muscular posesfuerzo, pero tardío. Una cosa es cuando te lesionas en el momento, que empiezas a cojear, y otra cosa es cuando el dolor te viene 2, 3 o 4 días después. Esas son las agujetas. Y realmente es o inflamaciones pequeñas que dan la cara más tarde o roturas de lo que es el esqueleto de la célula muscular como tal. Entonces la agujeta es eso, el dolor muscular tardío después de un gran esfuerzo. Y efectivamente no es una acumulación de cristales como incluso antes de la carrera pensábamos que era, sino que, bueno, efectivamente son eso, como microlesiones. También por el aumento de la temperatura muscular durante un gran ejercicio, ese calor que incluso alcanza temperaturas para los que son más emocionados con esto de ser runner y tal, que quieren saber un montón de datos, de temperaturas que alcanza el cuerpo humano desde el 38 a 56 grados en un ejercicio. Y ese calor también mata las células. Entonces, pues todo ese metabolismo, todo ese catabolismo hace que tardes unos días en generar ese dolor y bueno, entonces no son cristales de ácido láctico, sino microlesiones. Por eso lo de recuperarme tomando azúcar para que se disuelvan esos cristales, pues también es otro, ahí vamos, es otro falso que mito. la abuela y nuestras madres siempre nos decían lo de tomar el vasito de azúcar. Claro, claro. Es malo. Y dicen, no, tienes agujetas, eso es bueno. Eso es que has hecho el ejercicio. Hombre, ¿qué queremos conseguir? Si realmente quieres demostrar que has hecho ejercicio, las agujetas es bueno, porque has hecho un esfuerzo. Realmente es el dolor muscular después de un esfuerzo. Si no tienes esfuerzo, no tienes ese dolor muscular. Pero bueno, no es una lesión como la rotura fibrilar. No es lo mismo, hay que diferenciarlo. Aún así, al tratarse de una pequeña microlesión, ¿qué pasaría si seguimos ejercitando? Porque siempre dicen que para curar las agujetas, entre comillas, hay que seguir haciendo ejercicio, pero si seguimos tensando demasiado, ¿puede llegar el momento en el que provoquemos alguna rotura fibrilar? Pues María, una cosa es la rotura fibrilar, que es una rotura del tejido, ras, se abre una grieta, Nos duele, y otra cosa es a nivel celular. Ajá. Entonces, es a nivel molecular, un poco para entender, es un proceso inflamatorio la agujeta. La rotura fibrilar no te deja hacer deporte, notas la pedrada y vas cojeando a veces un poquito, pero luego ya no puedes. Y claro, hablamos de días después. Hablamos de la agujeta de la maratón, pero es que cuando uno va a lo mejor a hacer la compra y coge excesivo peso, tiene agujetas enseguida al día siguiente en el brazo. Sí. En fin, lo del agua con azúcar que estábamos diciendo, ¿eso da resultado o eso es un Eso cuento? da resultado si tú tienes un problema de falta de energía, cuando ya te falta el oxígeno, has gastado mucha energía y tiras del glucógeno de tu músculo. Pues sí, si te tomas un vasito con azúcar, ganas esa energía que te faltaba, te sientes más fatigado. Hay dolor muscular también, pero no es una agujeta. La agujeta es eso, el proceso inflamatorio. El ejercicio suave con los siguientes días acelera también la circulación y ayuda a que esas partículas inflamatorias se eliminen y vienen otras nuevas. Enseguida vamos a ver otro tipo de lesiones, porque estamos hablando ahora de las agujetas, que bueno, las tenemos un poco todos, pero Sandra, ¿te vienes conmigo? Sí. ¿Nos enseñas a hacer unos cuantos estiramientos para evitar un poquito la agujeta? ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo? Pues durante los primeros días es muy importante trabajar con ejercicios de movilidad y de estiramiento en rangos de amplitud que no sean demasiado extremos, cerca del límite de rotura, pero sí que será importante trabajar sobre todo estiramientos de la cadena inferior. Entonces, por ejemplo, para los gemelos tendríamos que situar la parte anterior del pie encima de un escalón, con el talón por la parte externa y la rodilla extendida. Desde ahí podríamos empezar a dejar caer el peso de nuestro cuerpo hacia el talón para intentar estirar lo que es toda la cadena posterior.
Para el sóleo, por ejemplo, que es otro músculo que se sobrecarga bastante en corredores. ¿Cuáles? Dinos, es este. ¿Para qué? El gemelo tendríamos externo e interno. Ajá. Y justo el sóleo vendría por debajo y conecta directamente con el tendón de Aquiles, ¿vale? Entonces en corredores es un tejido que sufre bastante. Para estirarlo podríamos trabajar de la misma manera, pero aumentaríamos la flexión de rodilla para incidir sobre todo en la zona inferior. Y luego tendríamos también para la zona anterior, sería importante estirar el cuádriceps, en el que cogeríamos nuestro pie con la mano y desde ahí intentaríamos llevar el pubis hacia adelante para aumentar lo que es todo el rango de amplitud del tejido anterior. Bueno, pues está muy bien eso. Nos vamos a poner nada más acabar el programa a hacer un poquito de estiramiento. Eso para antes y para después de hacerlo. Sí, conviene. lo que varían son los tiempos. Ajá. Normalmente para maratones, etcétera, tendríamos que trabajar varias veces al día, unas 3 series de 40 segunditos manteniendo el estiramiento. Es importante eso, el no sin calentar. Sí. A la hora de hacer ejercicio. Bueno, vamos a ver un poquito, según las últimas encuestas, los corredores en general, no los de la maratón, sino en general, cuáles son las lesiones más frecuentes que tienen. Y mirad, en el 38% de los casos son lesiones musculares. Le siguen el 23% con dolores fuertes de cabeza, 12% ya algo más serio, fracturas, 9% mareos, desvanecimientos y el resto, un 18%, con otro tipo de cuestiones. Y luego ahora, si os parece, vamos a ir con las lesiones más frecuentes. Ahora sí que hablamos ya de la lesión pura y dura. La más frecuente, según esta encuesta, es la fascitis plantar. Al dar a la fascitis plantar que da tanta guerra a los que son maratonianos y a los que no son. A los que no, ¿En qué consiste la fascitis? ¿Qué es lo que pasa ahí? La fascitis es una inflamación de la fascia plantar. En la planta del pie todos tenemos más o menos arco plantar y eso es lo que viene definido por la tensión de la fascia plantar, que es como un tendón plano, para entendernos, que va desde un hueso que tenemos en el talón, que se llama calcáneo, hasta lo que son, pues eso, donde tenemos la almohadilla, que son la cabeza de los metatarsianos. Entonces, de estar continuamente haciendo ese juego del pie, se acaba inflamando. Hay gente que tiene el típico dolor cuando me levanto de la cama, es que noto como si pisara cristales y cuando caliento mejoro, pero también a las hay posesfuerzo y es muy muy frecuente en los corredores. Y Alejandra, y en mucho este más. caso, por ejemplo, con fascitis plantar, ¿algún ejercicio recomendable? Sí, pues para la fascitis plantar es muy importante, no solo el estiramiento que os acabo de comentar para el gemelo y para el sóleo, sino también tendríamos que regular un poco las asimetrías que se producen entre la parte posterior de la pierna y el tibial anterior, en este caso en su parte anterior. Entonces, por un lado tendríamos que realizar este estiramiento, bajar el pie hacia abajo y una vez que estamos ahí, llevarlo hacia nosotros con una inversión para notar la localización del dolor aquí. Y en concreto para la zona inferior de lo que es la fascia, podríamos trabajar en casa con una pelotita que sea aproximadamente de una presión no muy dura, colocarla justo debajo de la planta de nuestros pies y con un poquito de presión hacer un leve deslizamiento para intentar mejorar la movilidad de nuestros dedos. Vamos con la segunda más frecuente, las tendinitis. Ay, las tendinitis. Tendones tenemos en muchas partes del cuerpo. Los corredores suelen sufrir tendinitis aquiliana, tendinitis rotuliana, ¿lo estoy diciendo bien, doctora? Pero vamos, perfectamente. Pero es que hay tantos nombres para referirte al mismo tejido que... Pero, por ejemplo, la tendinitis es inflamación del tendón. Sí. ¿Y qué habría que hacer en este caso? ¿Hay que poner frío? ¿Hay que poner calor? Tenemos muchas dudas con los tendones. Me lo preguntas directamente si frío o calor. Cuando tienes la tendinitis de forma aguda después de una maratón, cualquier proceso inflamatorio, al principio, frío. Siempre, porque es la única manera de bajar la inflamación. Si ya aquello ya se enreda en contracturas, un proceso de regeneración, entonces, bueno, puedes jugar frío, caliente o caliente directamente para relajar. Pero si te haces daño en el tendón nada más terminar una carrera, o si te diagnostican de tendinitis, está engrosado el tendón, hielo siempre o cambios de temperatura. ¿Cuál es la más frecuente, la rotuliana, la aquiliana? Bueno, yo creo que en el corredor la rotuliana a lo mejor por esas, pero bueno, a nivel del aparato aquileo, yo creo que un poquito más arriba sería a nivel del gemelo, pero a nivel tendinitis, rotuliana en el corredor. Alexandra, ¿algún truco del almendruco para la rotuliana? Normalmente en las tendinopatías nosotros trabajamos con ejercicio excéntrico. Es importante, pasado el proceso inflamatorio agudo, empezar a recuperar la situación normal del tendón. Por ejemplo, para trabajar en la tendinitis aquilea, que es muy frecuente en corredores, el trabajo excéntrico sería intentar ir bajando el talón
durante 4 segundos y aumentar la carga durante 2 segundos. Bajar el pie trabajando durante 4 segundos y aumentar la carga subiendo en 2, de manera que en el ciclo de subida que trabajamos concéntrico hacemos un trabajo de menor tiempo y en el trabajo excéntrico intentamos resistir la caída del tendón o la elongación del tendón en base a 4 segundos. ¿Y la rotuliana qué hacemos? Para la rotuliana tendríamos que trabajar con un trabajo excéntrico a nivel del recto anterior del cuádriceps igual. Si nosotros trabajamos en esta situación, tendríamos que trabajar 2 segundos durante la bajada y tendríamos que intentar trabajar un poquito más amplitud o más tiempo durante la subida, ¿vale? Para intentar trabajar todo lo que es la elongación del músculo. Me pongo de pie y me vuelvo a sentar, ¿no? Eso es. Sentadillas. La Me veo a rotura todo el fibrilar mundo en un escalón, buscando Sí, ¿no? un escalón. Y luego le decimos, esos han visto Madrid contigo hoy, Claro. cuando los veas hoy en la escalera. Rotura fibrilar es otro de los problemas que tienen los corredores. Pues sí, la rotura es rotura. Ahí me he roto. Y es característico, incluso cuando lo estudiamos, que se define como sufre una especie de pedrada o pelotazo, y lo más frecuente es en el gemelo porque es un músculo de contracción rápida, y en estas maratones hay cambios de subida a una calle, bajada, y entonces la rotura fibrilar es una rotura del tejido, del músculo, se desgarra, y incluso la gente mira para atrás a ver si alguien le ha metido una pedrada, y es un dolor brusco. Si es una rotura grande como tal, incapacita. Si es pequeña puedes conseguir aguantar un poquito más, pero además es un dolor agudo en ese momento por una rotura del músculo. ¿Y ahí al haber rotura hay que hacer algún ejercicio o es mejor ya el reposo Ahí sí, y estar el músculo parados? necesita su tiempo para cicatrizar. Nosotros, los traumatólogos, recomendamos mínimo 3 semanas de reposo deportivo. Sí es verdad que hay que ayudar también con ejercicios, a veces con medias de compresión, a que ese músculo que se ha roto no sangre y ayude a la Bueno, pues recuperación chicas, temprana. gracias por todo. Esperemos que de algo les sirvan a lo mejor estos consejos, ¿no? Y a los de la maratón, hacía 19 años que Etiopía no nos reconquistaba otra vez. Bueno, los keniatas O y sea los que- etíopes son unas máquinas. Gracias a las dos por venir con recuperarse nosotros.